Bienvenidos a un programa más de Aquí Sí Vales. Hoy en nuestro episodio número 4 tenemos un programa fabuloso para ustedes. Eso es un día muy bueno. Así es, Raúl, el día de hoy contamos con la presencia de un joven de 25 años. Correcto. Un joven que a pesar de las circunstancias ha mantenido su visión, su determinación y tiene una experiencia de vida muy hermosa que a su corta edad ha aprendido mucho. Correcto. Sí, y hoy vamos a hablar de eso. Michael Fernández es, después de una larga travesía, de unas experiencias muy interesantes, hoy está con nosotros y vamos a platicar acerca de cosas que son interesantes y que en cierta forma nos ayudan a entender un poco más nuestro propósito aquí en esta sociedad americana a lo cual vivimos. Es muy bueno empezar con saber quién es Michael Fernández. Ahí vamos. Empezamos. Bueno, mira, para mí es un gusto estar aquí realmente. ¿Para qué le voy a decir? Poder compartir mi experiencia o lo que he vivido en mis 25 años de vida. No tanto más sino para otras personas vean que sí se puede, hacer, que no importa llegar a un país que no es tu país, un país extraño. No hay barreras donde tú puedas llegar, donde tú quieres llegar, solamente es darle. Pero sí, vamos. Bueno, yo soy de Cuba, soy cubano de Ciudad Ávila, un pueblito bien pequeño de Cuba. Le llaman un campito porque no es mucho. De ahí nací, de ahí soy. Y de ahí decidí como en el 2019, con 19 años, fue mi primer paso a la vida. Así lo pienso yo. Con 19 años decidí salir de Cuba. Fui rumbo a Guyana, de Guyana pasé a Brasil, de Brasil pasé a Perú, de Perú pasé a Ecuador. Esa fue mi primera. Una travesía muy sí, grande. Y solo, realmente fue solo. Antes, muchas veces tú sabes que mueven con coyotes, están moviendo constantemente. Yo no tenía el dinero para. O sea que tú por tu propia iniciativa arrancaste. Correctamente. Arrancaste de Cuba a Guyana, ¿dices? Correcto. De Cuba a Guyana es un país libre visado para los cubanos. Los cubanos, si no saben, no tenemos, no sé, como otros países que pueden ir a otros lugares, nosotros tenemos restringidos los países que podemos salir con libre visado. Y uno de esos era Guyana. Estamos hablando del sur de Latinoamérica. Sí. La base era llegar aquí a Estados Unidos, ¿sabes? Pero tenías que recorrer todo Latinoamérica. Correctamente. Ese fue mi primer paso a descubrir la vida realmente, ¿sabes? No tenía el conocimiento de que podía perder la vida, pero tú sabes, tenía las ganas. No lo miraba. No miraba eso de que, hey, el peligro ni nada de eso. No, para mí eso no era, en ese momento era llegar a mi meta. Y bueno, ahí nos lanzamos, estuve un mes viviendo en Guyana, un país, sí o no. No voy a dar mi experiencia sobre ese país porque no está ahí. Pero bueno, fue un rumbo, pasé, llegué a Ecuador, estuve en Ecuador esperando para pasar la cervecería, esta pondería. Queríamos pasar para pasar a Panamá y seguir hasta acá arriba. La travesía de Ecuador a Panamá no es fácil, ¿no? He oído que es una de las selvas más complicadas. Sí, de hecho, no, por eso no hay tránsito hacia Sudamérica directo por la... No existe. En aquellos tiempos, hoy en día estoy escuchando a un amigo mío cubano que vino, fue médico y desertó en Venezuela y vino cruzando. Y me dice que ya el Darién está trillado. Ya no es que, sí, ya te metes a la selva y caminas. Antes no. Cuando en los tiempos antes, incluso tengo un primo mío que vino por esa travesía y personas muertas, whatever, cosas que tú sabes. La realidad. La realidad. Pero bueno, yo en aquel momento con 19 años no miraba aquello, no miraba que podía perder mi vida, ¿sabes? Pensaba que iba a llegar a mi meta por mí, por mi mamá, por mi familia, ¿sabes? Y bueno, ya estabas ahí, no ya había regreso. Pues bueno, si te soy sincero, algo llegó alumbrándome. Pienso que todas las personas tenemos algo que nos alumbra y que nos da, y como que todo sucede por algo. Llegó el COVID. Para mí el COVID fue una salvación. Para mí, personalmente. Fue algo que a ti te benefició. Correctamente. Estaba en Ecuador, me recuerdo, estuve más de 4 meses en Ecuador decidiéndome si pasaba o no pasaba. Estaba Donald Trump en aquellos tiempos siendo presidente de Estados Unidos y la frontera estaba restringida con ahora, realmente. Entonces tenía que calcular si valía la pena
cruzar la selva y seguir hasta México y estar en México hasta que se decidiera la situación migratoria en ese momento, correcto. Me acuerdo cuando aquello las personas estaban presas 3 meses, 1 año, 2 años, hacían todo su proceso, no como Biden, que pudimos hacer el proceso fuera, se hacía dentro el proceso. Y entonces miré, pero llegó mi salvación, como te dije, el COVID. Cuando llega el COVID, empiezan las cosas de los chinos que tosían, y empecé a mirar y dije, hey, tengo un dinerito, si compro unas libras de ropa, de cosas que pueda comerciar en Cuba, me voy para Cuba y de ahí viro por Nicaragua. ¿Qué sucede? Porque Nicaragua también es un país de libre visado con Cuba, pero en aquellos momentos había que pedir una visa, pero yo me voy huyéndole al servicio militar en Cuba. Okay. ¿Sabes? Fue una de las bases porque también decidí. El servicio militar yo pensaba que era algo que no era para mí, era algo que no iba a soportar, algo que me iba a poder llevar a caer preso, así se dice, por decirlo de manera cubana. Y dije, no, esto no es para mí. Yo sé que no lo puedo pasar, yo voy a buscar. Y me fui uno de los inauguradores. En Cuba, las personas en Cuba tenemos, a ver, no por hablar de Cuba, pero tenemos la cabeza un poco más cerrada. ¿Sabes? Un poquito más. Nos pusieron internet después que murió Fidel, ¿sabes? Fue que pusieron internet en Cuba y no recuerdo si fue en el 17, no recuerdo bien qué año fue, pero nos pusieron internet y ahí fue que empezamos a ver el mundo. Se les expandió su mentalidad. Antes de eso solamente existía el correo electrónico, ¿entiendes? Y por carta. Por ejemplo, mis tías que vivían fuera del exterior y familiares míos que vivían, nos comunicamos por carta o a veces una llamada que ya les decían a Cuba, que era bien cara, le costaba bien cara poder hacer una llamada para poder hablar con nosotros que estábamos ahí. Y era esos medios. Ya luego que nos pusieron el internet, uno pudo comunicarse un poco más y pudo expandir más aquello. Y a mí dije, me voy a arriesgar. Decían, no, porque si sales, que si le debes al servicio militar en Cuba, no puedes salir de Cuba. Me arriesgué. Puse mi dinero, tenía luchando, haciendo negocios, ¿sabes? Y dije, me voy. Y así mismo hice. Cogí un vuelo y pude salir. Por mí, muchas personas después me preguntaban, me escribían, oye, ¿cómo saliste? Si tenías el servicio, si la carta, si estaba citado. Y me di cuenta que inmigración y el MININ no tienen nada que ver. Y la FARC, cada cosa es diferente. La policía, cada cual tiene su... Aquí lo saben porque es un país libre, que se puede, pero en Cuba no es que no sea libre personalmente, pero sí no es libre, por decirlo así. ¿Sabes? Son diferentes sistemas. Yo no soy político, no me gusta la política, nada que ver, pero sí te puedo hablar de las cosas en Cuba realmente. De lo que tú viviste. Correctamente, exactamente. Entonces, bueno, salimos rumbo y dije, bueno, voy para atrás. Voy a comprar un poco de ropa, voy a comerciar, hago dinero y me vuelvo a salir por Nicaragua. Pienso que ahora la cosa con el servicio está calmada y voy a hacerlo. Bueno, decidí hacerlo. Cuando lo hice, si te digo que la vida, por eso fue mucha enseñanza, ya está ahí baja. Y no todo lo que uno planea sale al pie del alto. Correcto. Llego de sorpresa, quería que mi mamá se me viera de sorpresa, estaba bien flaquito. Entendí muchas cosas en ese proceso. Extrañaba mucho a mi mamá, no podía, comía y iba rápido al baño. No me hacía digestión. Si comía carne de res, me acordaba mucho a mi mamá. Lloraba por cualquier cosa, siempre cualquier cosa, recuerdo que me venía a la cabeza, lloraba. Tenía 19 años, pensaba que era un hombre, pero no, me faltaba todavía, ¿sabes? Me faltaba. Después te enteraste. Después fue que me enteré. Dije, bueno, de ahí viré para atrás. Mi papá fue a recogerme en el aeropuerto con un amigo, pidió un carro en la empresa para poder recogerme en el aeropuerto. Y si te digo que yendo para Ciudad de Ávila, pues digo, está La Habana, Cuba tiene todas sus provincias, de La Habana es la central. Caminando me robaron todas las cosas. Wow. ¿Sabes? Ya tú sabes, imagínate a esa hora. Todos tus sueños, todos tus... Mi meta era llegar a Cuba, ¿no verdad? Vender comercial, el tiempo que pasara, no sabía que venía la Cuba, exactamente, pero había algo que me decía, viene algo, ¿sabes? Viene algo. Y me fui, como te digo, algo me estaba alumbrando, algo me estaba diciendo, ve para Cuba, lo mejor que hice. En el mismo condominio donde estaba viviendo en Ecuador, casi se murieron todos. A raíz del COVID. Casi se murieron todos. Entonces, nos robaron todo, pero dije, yo voy para adelante.
Yo nací pobre, fui un pobre inconforme, para mí. Yo fui un pobre inconforme. Sí tuvimos mucha ayuda, tuve mucha ayuda de mis familiares que nos ayudaban a mí, a mi mamá, a mi hermano, nos ayudaban mucho, mi papá, ¿sabes? Mi papá también trabajaba y nos ayudaba, pero no me sentía conforme. Sí. ¿Tú sabías que había algo allá, sabías que tú habías nacido para algo más grande? Correctamente. Incluso sabía que había nacido para no vivir en Cuba. Sí, muchas veces en Bonche le decía a mi mamá, es que tú me pariste donde no tenías que haber parido, tenías que haber ido con un extranjero que saltemos aquí fuera del país, porque yo no nací para vivir en Cuba. Y verdaderamente, hasta ahora lo sigo creyendo, no nací para vivir en Cuba. Y no por nada, yo amo a Cuba, y más que a Cuba, amo lo que hay dentro de Cuba, que es mi familia. Exacto. Es lo que más amo yo en la vida, a mi familia. Mis personas más importantes en mi vida es mi mamá y mi hijo. ¿Sabes? Son mis dos personas más importantes y mi mamá la quise por toda mi vida, mi hijo empieza a quererlo, ¿sabes? Yo siempre tengo un dicho que digo, un samurái sin espada solo carga su título. Es así, un samurái sin espada solo carga su título. Un hombre sin una madre no es nada, ¿sabes? Y pues bueno, siguiendo, llegué y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Imagínate empezar de cero. Ya, sin nada. Mira, me quedé sin calzoncillo. Me quedé prácticamente con los zapatos que traía y uno en la maleta de mano, porque la apunté adelante. Poquitas cosas. Ahí yo y mi hermano compartió lo que teníamos, siempre hemos compartido lo que hemos tenido siempre, y compartimos lo que tuvimos y yo dije, hermano, voy para adelante. Y voy para adelante, y me hice banquero de terminal en Cuba. Aparte de joyero, vendí, compraba prendas, monté carros de venta de dulces, ¿sabes? Donde se los rentaba a dulcería y me pagaban toda la semana por tener los carros míos. Y todo eso tienes que hacerlo bajo el agua. ¿Sí? Okay. Todo eso es bajo el agua en Cuba. En Cuba no puedes alzar más la cabeza porque te la pican, ¿sabes? Si alzas un poquito, Cuba es socialista. Claro. Todos tenemos que ser iguales. Correcto. Si hay alguien que está pasando de ser capitalista, hey, te fuiste. Los negocios aquí no. Aquí no. Aquí el negocio, porque todos los negocios en Cuba son ilegales. Realmente. Los negocios son del gobierno. Son del gobierno. Ellos tienen su negocio y te dan a ti. Ahora, legalizaron mi pyme y contrapropistas y whatever, pero todo es base a sus leyes. Exacto. Es su gobierno, ellos sabrán cómo lo hacen. Pero bueno, hablando del tema, me dice banqueros terminales, para que entiendan, porque si no, no van a entender, es como decir la loto aquí en Estados Unidos. Sí, es como tú vendes el número con un premio. Si tú te sacas el premio, yo te pago el premio por el número. Eso es un negocio totalmente ilegal en Cuba. Puede darte años de prisión en Cuba por ese negocio. Sí, la lotería es Aquí es legal, todo está bien. Legal. En Cuba no. Bueno, hubo un momento que era ilegal, ¿eh? ¿Sí? Sí, aquí en los 20s, 30s era ilegal. Mira, para que tú veas. Bueno, en Cuba es ilegal hasta hoy en día. Es un negocio que hoy en día no es muy lucrativo, ya raíz al cambio del dólar, ya no es un negocio productivo porque no da los márgenes, ¿sabes? Porque se hace con la moneda cubana, no se hace con la moneda extranjera, y hoy en día la que dicta en Cuba es la moneda cubana. Sí pasa. Pues bueno, me hice todo eso, estuve bien, estuve los años del COVID, feliz con mi familia, feliz con mi mamá principalmente, te digo. Estuvimos ahí, pasó su proceso, pasamos el COVID, no tuvimos COVID nunca. Mi difunto abuelo, que para mí era también una de las personas más importantes de mi vida, incluso mi compañía es base a su nombre. Él es la clave para mi compañía, mis contraseñas, todo está dentro de... Es la manera que tú honras a correcto. Tu abuelo. Por ejemplo, mi compañía, primeramente le puse Pepe Prosperity Partner, ¿sabes? Y después lo cambié a Casas de Pepe, por decirlo en español. Casas de Pepe, ¿sabes? Y personalmente él quiero elevar su nombre. Mientras yo me vaya elevando, yo quiero elevar su nombre. ¿Sabes? Si me escucha en algún lado, él sabe que es así. ¿Sabes? No, eso es muy interesante. Sí, él es la base a que yo él es una parte fundamental de lo que eres ahorita tú. Correctamente. Te puedo hacer una anécdota que él sabía que yo me iba a ir del país y se lo tenía escondido. Él murió en marzo, el día 11 de marzo, 7 días antes de mi cumpleaños. Y ya desde enero yo estaba en el 22. Ya, ¿sabes? Se estaba viendo el COVID y ya había pasado Biden, había ganado Biden las elecciones y ya la cosa sabía, ya amigos míos, yo no me quería ir, te soy sincero.
Me iba bien en Cuba y llegó un momento que me acomodé. Lo que estábamos hablando ahorita. Llegó un momento que me acomodé, quería comprarme un carro, una casa. Dije, bueno, tenía bastante dinero. Y tenía mis negocios funcionando bien, ¿sabes? Y dije, hey, no. Tú sabías que no pertenecías ahí, que para crecer no podías quedarte en Te digo incluso, mira, si en Cuba nosotros los cubanos nos gustan mucho las prendas. Es una cosa que viene como vestirnos bien, como las prendas, como la ropa de marca. No nacimos sin eso. Y eso para nosotros es, ¿sabes? Y para ponerme prenda tenía que estar escondido. Tenía que decir que no eran mías o whatever, de una tía mía que vivía en el extranjero o así, porque en Cuba hay algo que se llama cámaras humanas. Oh, wow. Sí, son cámaras humanas. Cámaras humanas, para que entiendan, son personas que están 24/7 pendientes de la vida de los demás. Correctamente. En Cuba es así. En México también. También pasa. No, pero en Cuba en Cuba es ley. En Cuba es ley. En Cuba hay un sistema que se llama CDR. Es por cuadra. Vamos a decir, de aquí hasta la cama, desde la glenda a la cama, no muy largo, vamos a poner más reducido. Es una cuadra, donde hay 20 casas y hay un presidente de CR. ¿Verdad? Wow. Ese presidente de CR está obligado a decir lo que suceda a la policía, obligado. Es una ley y tienes que respetarlo como presidente de CR. Es algo como, es socialismo, no es algo, como te digo, es socialismo. Y tenía que estar escondido, estar esto, estar aquello. Estuve en tiempo bajo fianza por un problema que tuve, referente a esas cosas que me robaron. Y más escondido aún tenía que estar. Y bueno, cogí y me hice y dije, pero aquí yo no soy. Siempre lo he sabido por qué me voy a acomodar. Pero con mi mamá, ¿sabes? Me sentía bien. Me sentía bien, me sentía... Cómodo, sí. Pero un día pasa lo de mi abuelo. Mi abuelo sabía, ella estaba planeando irme. Y él me sentó un día y me dijo, hey, ven acá. Y yo dije, mi abuelo hablaba mucho conmigo. Mucho. Y incluso yo te puedo decir que yo era su persona favorita. ¿Sabes? Te puedo decir que yo era la persona favorita de mi abuelo. Él imagínate, tuvo 13 hijos. Okay. ¿Sabes cuántos nietos tiene? ¿Sabes? Me imagino. Y él era mi persona favorita también. Quizá él veía lo que él no pudo lograr, lo veía proyectado en ti. Sí, es eso que ese sueño que quizá él pudo haber tenido, sabía que tú sí lo ibas a lograr. Sí, más o menos sí. Mi abuelo fue un negro, era negro haitiano, por decirlo así. Nació en Cuba, vino con 12 años a Haití. No, te miento, te estoy diciendo una mentira. Sus padres vinieron de Haití. Él nació en un batey en Cuba, Venezuela, la Susana. Él nació ahí y creció. Mi abuelo decía que tenía 94 años, mentira. Las personas que lo conocían decían que tenía más, pero él discutía siempre conmigo, le decía, abuelo, tú tienes más edad. Hasta ahí se quedó. Yo le decía, abuelo, tú tienes más edad. Y me decía, tú estás loco, tú estás loco. ¿Qué más edad? Si en aquellos tiempos en un batey no te iban a inscribir bien, ¿sabes? Tenían que ir a la ciudad para inscribirte, ¿sabes? ¿Tú estás loco? ¿Cómo tú vas a ahora, antes, inscribías mejor que ahora? Me decía, está bien, abuelo, está bien. Un hombre muy correcto, mi abuelo, muy correcto. Andaba siempre con un cuchillo, sombrero, siempre. Y en un momento, creo que un momento de mi vida voy a usar sombrero también. Todo un personaje. Sí, mi abuelo era todo un personaje, siempre estaba vestido elegante. Sí, es una persona muy limpia para él y muy fuerte por dentro. Yo digo que toda la fortaleza de nosotros viene base a él. Él decía, él estaba presentando problemas en el corazón y le debilitaba el bombeo, le debilitaba los otros órganos y las partes del cuerpo. Llegaba un momento que no podía estar mucho tiempo parado. Y muchas veces sentado le doy un poco la columna, pero mediante el corazón fue lo que realmente lo hizo, tú sabes. Ya sabía que yo decía, abuelo, tío, que si tú te tenías que morir, me decía, hijo, él me decía, yo viví 2 siglos y para mí este es el tercero. Él vivió cuando los yanquis estaban en Cuba, él los vivió. Vivió después el tiempo de Fidel y después Fidel murió.
esta época que él no le entendía los teléfonos, Sí, ¿sabes? sí. Esas cosas así. Y me dije, voy a irme contento. Yo me metía en los clubes cuando esto era capitalista y acababa. Y cortaba caña, iba para acá, iba para allá, y muchachitas, y yo vivía la vida. Tuvo una vida muy Bien, mi abuelo. Mi abuelo tuvo una vida muy bien. Se conservó muy bien, lúcido completamente de su mente. Y cuando le dije así, me dijo sí. Ok, y dije, ok, está bien, está bien. Y eso mismo me lo metí yo en mi cabeza. Ese es tu origen, esa es tu base. Esa es mi base. Y dije, bueno, si ya tú viviste y puedes morir. Yo pensaba a veces que se iba a morir y lloraba en él y mi abuelo y yo lloraba. Decía, yo lloraba solo. Una vez le dije a mi mamá, le dije, mamá, piensa que yo pienso que si mi abuelo va a se muere y yo lloro, mi mamá me dijo, yo también me pasa, ¿sabes? Pero me metí eso en mi cabeza, que ya llevaba a su fase final. Un primo mío que son religiones que tenemos nosotros que vienen descendiendo. Él es como el oráculo, el papalao. Y me dijo, yo siempre estaba pendiente a mi abuelo. Mi abuelo, la COVID la pasó conmigo, yo lo bañaba. Cuando fue a operarse de catarata, yo fui su único nieto que fue con él. Mi abuelo era todo. Mi abuelo era mi abuelo. También él con nosotros, si te empezó a hacer, a ver si no terminamos la entrevista, todo lo que hizo. Tú sabes, todo el cariño que nos dio. Incluso los hijos decían que mi abuelo no era cariñoso con ellos, pero con los nietos sí. Ley de vida nos tocó a nosotros, ¿sabes? Y bueno, ya me metí en la cabeza porque ya sabía que se iba a ir y iba a ser mi primera pérdida en mi vida. Y dura, no iba a ser una pérdida suave. Mentalmente te estabas me fui preparando y se tenía que ir. Pues bueno, pasó lo de mi abuelo, para no seguir con eso porque es un tema un poco también incómodo para poder hablar. Y pasó lo de mi abuelo y dije, me voy. Ya. Pero antes de irme, mi abuelo me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y me dijo, predijo lo que está sucediendo hoy. Tú ves que van para allá y todo el mundo quiere ir para allá. Va a llegar el momento que todos van a querer virar. Y hoy en día hay muchos cubanos que están yendo para Cuba. Se están regresando para Cuba. Él lo predijo y me lo dijo. Ten cuidado con el capitalismo. Ten cuidado con los yanquis. Sé que te quieres, no, bueno, yo no me voy. Sí, son conceptos a veces complicados y a veces difíciles de entender, pero la sociedad aquí es distinta. Correcto. Es muy distinta. Así es que, ¿y cuál fue tu última parte entonces cuando llegaste para acá? Ya, de ahí salgo para Nicaragua, con el miedo que no me dejaran salir porque todavía seguía el servicio arriba de mí. Lo escabullí. Le dije, tú no me cojas a mí. Ahí fue, en todas esas etapas de mi vida me superé mentalmente y fue donde dije, conmigo dije, hey, puedo llegar a más. Hey, sí, ya en esto me conozco. Ya sé que voy. Si estoy en un momento de densidad, puedo aguantar una presión, puedo hacer. Y fue así. Dije, me voy a ir. Me fui. Vino con él por ahí, que es mi esposa, ahí por la cámara mía. Vinimos, pasamos Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. México pasé por muchas cosas. Claro. Sí. Enseñanza también, pero... Es que México es muy grande. Sí, bien grande, uno de los países. ¿Y cruzarlo? Es como Brasil, súper grande. En Brasil vi muchas cosas. Tú sabes que uno veía las novelas, en Cuba ponía las novelas brasileñas, y uno veía a Brasil tan lindo y tal aquello. En Brasil descubrí que hay personas hoy por hoy, en este siglo, que todavía viven sin luz, sin agua, sin estos servicios, sin esta luz que tenemos ahora mismo, viven aún en la selva realmente. Un país muy grande, vi Brasil, y pensaba una cosa, pero vi otra, ¿sabes? De Brasil. Conocí un caminante, como te lo voy a decir. Ese hombre siento que me dejó algo cuando yo lo conocí. Fue una obra que tuve con él, algo que me dijo, me monto estamos en una guagua, como te digo, la travesía la estaba haciendo solo. Y tenía un amigo mío de Ecuador que había pasado la travesía y me estaba explicando más o menos y así, más o menos. Y el hombre se me sienta, un hombre lleno de pixie, con sus matules malos de arriba. Pero no sé qué sucedió, que ese hombre me vio de tanta gente en la guagua. Nosotros le decimos bus, al bus nosotros le decimos guagua. Y me vio, se me sentó al lado. ¿Me puedo sentar? Sí, como no. Muy educado, te digo, tenía más educación que yo ese hombre, te soy sincero, con todo su caminante, la miseria que podía haber traído en sentido, que pensaba yo, no, era lo que le gustaba.
¿Sabes? Pensé yo que tenía miseria, pero no. Ese hombre, ese era su meta de vida. Él había elegido eso. Caminar toda Latinoamérica de adelante hacia atrás, de sur a norte, así. Esa era él sintió que vino su propósito. Eso es su propósito en vida. Y estaba lleno de Piscis y de Arete. Pero traía una energía próspera, te lo juro, por llamarlo así. Ese hombre traía una energía en él que yo digo que me la transmitió. Mira qué clases cosas de la vida. Un hombre caminando, lo montaban en los búhos, lo dejaban botado. ¿Sabes lo que le quiero decir? Con mal olor, con ropas, puro caminante. Pero ese hombre fue un cuento que me hizo mi abuelo. Porque quiero que entiendas algo. Y ese hombre se me sentó al lado y yo digo que me dejó un regalo. Sí. Hoy en día sigue ese regalo conmigo. ¿Así? Sí, y es algo más espiritual que una enseñanza, creo. No tanto. Él me enseñó, yo comprendí que hay caminantes que caminan en Latinoamérica, pero comprendí que no es la apariencia, sino lo de adentro. Claro. Correcto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay personas que se ven con mala apariencia, pero tienen adentro tanta luz y buena energía, que es increíble hacer. Tú dices... Ese hombre me dejó su energía. Y lo iban a sacar de la guagua. Y le dije, no, yo le pago. Es porque le adelantaron, ¿no? Sin dinero. Yo le pagué. El hombre. Y siguió hablando conmigo. Y me dijo cosas que ni entendía. Que ni entendí muchas cosas que él me dijo. Me lo daba por loco en ese momento. Pero siguió transmitiéndome su buena energía. Y yo creo que por ayudarlo en eso, él me dejó algo. ¿Sabes? Pienso que eso fue una de las ayudas de yo llegar a Ecuador y poder haber hecho dinero. Yo vine de Ecuador con una cifra, no voy a decirte el número, pero fue una cifra bastante amplia para 6 meses, 4, casi 5 meses que estuve en Ecuador. Y yo pienso que fue gracias a ese hombre. ¿Sí? Sí, es algo que lo creo. Creo que fue así porque tenía... Y aprendí eso. No lo que se ve bien está bien por dentro, ni lo que se ve mal está mal por dentro. Es la energía. Exacto. Porque somos energía. Somos energía. Correctamente. Sí. Y eso es algo que está súper arraigado en la comunidad hispana. Y a veces no le damos todo el enfoque. Porque mucha gente habla de suerte, habla de cosas, pero en realidad todos somos energía. Correcto. Y cómo vivimos, cómo compartimos, es eso. Y ese precisamente es uno de los propósitos de este programa, crear eso. Crear una conciencia de energía, de sacar lo que tenemos dentro. Para afuera. Mira, yo pienso, te digo, en mi tiempo de vida, ustedes tienen más allá que yo. Un poquito más. Pueden tener más experiencia. Como dijera tu abuelo. No tanto. Y pienso, pero en el sentido que pienso que conocen más de la vida que yo. Vamos a decirlo así, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero te voy a decir hasta mis 25 años que creo de esto que hablamos de energía. Mira, hay una cosa que yo creo, y creo, bajo esos valores voy a criar a mí, y es, si no quieres hacer el bien, no hagas el mal. Trata de hacer el bien si te sale. ¿Por qué? Porque transmitimos, lo que transmitimos choca y vuelve. Sí. Y para mí es así. Sí. Tú haces el bien, Lo que tú envías, recibes bien. Haces el mal, recibes mal. Y con potencia. ¿Por qué? Porque cuando él va haciendo cuerpo y vira con más fuerza. ¿Sabes? Te revira resonando. ¡Pum! es un boomerang. Es un boomerang que vira. Para mí somos eso. Sí. Ese es el núcleo. Hay cosas que... Yo creo en todo lo que no tiene explicación. Sí, yo soy muy mente abierta. En todo lo que no tiene explicación, yo creo. Es que eso es lo más importante. ¿Dónde ubicas el amor? O sea, ¿en dónde está? ¿Cómo lo No, está aquí, no está aquí. Está palpable. Todos sabemos que existe. Entonces también existe la fe. Correcto. Pero no la vemos, pero existe. Existe Y el eso sueño, existe la meta, cosas que no tienen explicación, la ley de atracción. Ese programa, hay un programa de la ley de atracción que se los recomiendo, ¿sí? Véanlo, sí, se los recomiendo. Se llama Ley de Atracción. Así, dura como 1 hora ese programa. Ese programa lo vi en Cuba. Y entendí una cosa. Una vez quería un par de botas, ¿sabes? Y esas botas, de un modelo y todo, las quería.
pero se las vi un modelo en una foto, en Google. Yo me metí siempre en Google a buscar y dije, no, me gustan estas botas. Pero la economía, la situación en Cuba, para tú tener este chaleco, tienes que traértelo del extranjero. En Cuba no se hace. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y dije, bueno, se la puedo pedir a mi tía. Ay, no me da pena. Voy a luchar. Voy por ella. Increíble. Pensé que las botas me iban a costar mucho más dinero. Un amigo mío llega con unas botas así, parecidas. No eran la marca de las botas, no era, pero era el mismo modelo de las botas y a mi número. Wow. Y me dice, vamos, 200 pesos. Estamos hablando de un centavo hoy en día. Creo 200, no, también 200 pesos son 50 centavos aquí en Estados Unidos, hoy en día. En Cuba, por cómo está el cambio del dólar. Y, ¿cómo? Dije, ¿no lo podías creer? No lo creía. Y dije, ay, madre, vaya. Y esto. Yo quería la bota y me llega la misma. Y en mi número. Está difícil. En Cuba no es que tú vas a una tienda y compras el número de zapatos que tú quieres. Eso no existe. Vinieron y de charol como las querían. Y entendí la ley de atracción. Correcto. Entendí. Una cosa que funciona mucho, no sé si ustedes creen eso, es los déjà vu. Le llamamos así en Cuba. Venía hablando hoy por la mañana con uno de mis trabajadores y le estaba diciendo. Porque siempre él es una gente, si ve después de podcast, no me va a mentir. No lo conocí hace mucho, pero siempre lo regaño por lo negativo que es. Siempre, todo me pasa, todo esto. Se enfoca en lo malo. Y me dio el gusto de hablarle. Y le dije, no, piensa positivo y tendrás positivo. Y muchas cosas más que le hablé sobre eso. Y venía hablando con él por la mañana, dándole ¿cómo decirlo? Diciéndole que haciéndole una anécdota mía. Y le dije, mira, yo soñé, me pasa mucho los déjà vu y para mí son cosas positivas. Pero me acuerdo, soy mucho de sueño y soñé que estaba manejando un carro. Pero no era el sueño, sino lo bien que me sentía en el sueño. Incluso cuando me desperté, quería volver a dormir. Para volver a tener seguirle, no pares. No pares, sueño, me sentía. No era más nada que mi mano y manejando un carro. Pero era esa sensación. Algo como que, vaya, no te puedo explicar. Te dije que me levanté y hice así. Y dije, voy de nuevo. Para tratar de cogerlo, para poder coger el sueño. Pues bueno, eso me pasó hace ya un tiempo aquí. Iba y sentí la sensación. Dije, este fue el sueño que tuve. Sí. Okay. Después de toda esa travesía que pasaste para llegar hasta aquí a Phoenix, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo pudiste llegar aquí a hacer lo que eres ahorita? Un joven de negocios, con esa energía que tienes, que las personas que te conocemos vemos que andas siempre buscando las oportunidades. Ahorita compras casas, las arreglas y las vendes. ¿Cómo fue llegar aquí a Phoenix y hacer comenzar eso? Vamos, ya salimos de México y llegamos a Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos aquí me recibió mi primo, tengo muchos, pero fue el que decidió ayudarme, ¿sabes? No todos iban a tener la decisión o a lo mejor yo no iba a tener la confianza. Y eso es un común denominador, porque todos tenemos ángeles cuando llegamos aquí. Correctamente. Correcto. Y ese fue el mío, que le agradezco hoy en día y le voy a seguir agradeciendo. A mí me ha ayudado porque te digo, tengo muchos, pero yo no iba a tener la confianza de decirle ayúdenme o puede que ellos no iban a querer. Entonces, para no pasar por eso, él fue el que me ayudó. Él me dijo, te voy a recoger, ven, ¿sabes? Y él es una persona que tenía muchas metas positivas. Cuando llegué a mi primer negocio, fue paquetería Amazon. No sabía ni qué era. Él me dice, esto se hace así, esto se hace asado. Tú miras aquí, miras allá. Le dije, vamos. Me acuerdo que nos costó la primera paleta $500. Okay. Ese fue mi negocio. Hicimos muchos negocios y ese primo mío. Muchos negocios propios, gané bastante dinero. Bastante. Pero ese fue el primero. Y él tenía una visión bien, pero le faltaban las ganas. ¿Entiendes? Es un poco achantado. Y llegar con una persona que tenga esa perspectiva te ayuda mucho. No es lo mismo llegar y no por discriminar
lo que haga, lo que no haga nadie, pero si ya y conoces a un panadero, si tú no quieres ser panadero, usted va a hacer otra cosa, pero vas a tener que ser panadero primeramente. Exacto. Y te va a atrasar un poco, porque en 3 años en este país he logrado lo que he logrado. Para mí poco porque quiero mucho, pero bueno, depende de los ojos que lo miren. Todo es un principio. Todo es relativo también. Todo es así, depende de quién lo mire, mucho, poco. Para mí es poco porque quiero mucho, ¿sabes? Es real. Y él fue una clave muy importante, ¿sabes? Me enseñó cómo hacer dinero, primeramente, con todo, y bueno, ahí le dimos. Y como te estaba hablando cuando estábamos para la entrevista, y te dije que los otros días estaba buscando un número y estaba dándole a mi mensaje para atrás. Y yo creo que como a los 6, 8 meses de estar en este país, ya yo estaba indagando qué era lo que realmente daba dinero. Puse en Google cuáles son los negocios que más dinero dan en Estados Unidos. Me salió la bolsa de valores, bienes y raíces y invertir en oro. Fue uno de los negocios que más me salió. Pero ese invertir en oro, dije, vender carro. Ahí vamos con todo. Bueno, decidí empezar comprando mi casa. Como al año y 2 meses de estar aquí. Decidí empezar a comprar mi casa. Compré mi casa. Y cuando compré mi casa, ya estaba un amigo mío, tiempo atrás, mi mejor amigo. Por decir no, hoy en día mi mejor amigo, padrino de mi hijo, ¿sabes? Lo mejor que pude haberle dado de padrino a mi hijo, el segundo padre él. Y me dijo, Michelle, vamos a ir de carro. Él de escuchar un carro, eso es algo, tú sabes, increíble. De escuchar un carro, sabe, tú lo tapas los ojos. Y él te escucha un carro y él sabe qué carro es, la marca que es, si está truqueado para correr, si no, es increíble. Yo no sé cómo lo hace, pero tú sabes, su habilidad es su habilidad, le encantan los carros y esa es su habilidad número 1. Y dije, bueno, vamos a ir. Me acuerdo como a la 1 de la mañana, estábamos ahí en mi casa, en la casa que había comprado. Y hicimos todo para comprar los carros y empezamos. Ese año vendimos 12 carros. Desde febrero, no, hicimos eso, pero empezamos en marzo, después de mi cumpleaños, hasta noviembre. Cerramos el año en noviembre y vendimos 12 carros. Por fuera, nada que por dentro. Hoy en día estamos abriendo un dealer en la 35 Avenida y la Van Buren, un dealer con taller. Y fue desde eso, parte, un ejemplo, me inversionó en otro negocio que decidimos hacer, gracias a él que me lo metió por los ojos. Te lo juro. Y hoy en día me lo sigue metiendo por los ojos. ¿Ah, sí? Sí, porque tú sabes que bienes y raíces. Yo amo bienes y raíces. Yo amo bienes y raíces. No es que es mi negocio, no. Yo decía, ¿qué voy a encontrar? Porque me gusta ese dinero, pero ¿qué encuentro que me apasione? Bienes y raíces. Me gusta ese proceso ahora mismo, como estamos con Flipping House, vamos a suponer. Comprar esa casa así de barata, con peste, con olor, la última que compré, tengo un trabajo haciéndome los años y me decía, mi hermano, ¿qué peste hay aquí? No te des mala vida. ¿Qué clase de peste hay aquí? ¿Por qué tú me das esa mala vida? Y él le decía, tú no has olido peste todavía. Tú no sabes, yo abro las casas, yo sé lo que es peste. Lo que es. Yo sé, esto está limpio, compadre. Aquí tú puedes vivir. Ya te digo, trae el colchón. Tú qué sabes. Y mi hermano, me gusta ese proceso de comprar esa propiedad, arreglarla y venderla. Me encanta ese proceso, lo disfruto más que los resultados que tengan, lo disfruto. ¿Y cómo fue tu primer proyecto? Ok, para mí mi primer proyecto fue mi casa. Porque me tuve pero esa la compraste en forma regular, ¿no? En forma sí, para mí. Ajá. Pero fue mi primer paso porque no conocía nada. Realmente incluso la compré que nadie sabía que lo iba a comprar. Nadie. Ese amigo mío estaba en el trabajo y le digo, ven a mi casa. Y iba a caminar al apartamento. Compadre, que vengas a mi casa. Que estoy aquí, tú no estás aquí, estoy en mi casa. ¿Sabes? Y le mandé la dirección. Y fue, y se quedó. Michelle, pero ¿por qué tú no? Se molestó. Te miento. ¿Por qué tú no me dijiste nada? Porque en la vida hay que tener algo muy real. Si vas a dar un paso, dalo callado. Sí. No significa que nadie te vaya a hacer negativo, ni mamá, ni papá, ni nadie. Significa, yo pienso que es más que una concentración, es más que ese objetivo, ese enfoque, te ayuda a que las personas no lo sepan y tú sepas que le vas a dar una sorpresa. Y no te distraigan. Sí, y no quiero que nadie, yo soy así, yo voy a hacer algo, yo lo hago y después lo digo.
porque es tu visión y puede venir gente con su opinión que en algún momento te va a hacer dudar, pero es tu visión y tú tienes tu meta clara y no quieres ruido. Una clave, diste una clave. No significa mamá, papá o tío, hermano, o por bien o por mal. No todas las personas tienen tu misma visión. Ni todos van a montarse en tu mismo barco. Entonces, fue el punto que diste. Si tú crees, o tú no me lo vas a decir por mal, pero tú sientes que tú no lo hicieras, entonces me vas a estar dando un negativo. Sí. Por experiencia propia o por lo que sea, porque no lo conoces, porque no lo comparto ni con mis familiares en Cuba. Mi mamá se sorprende de las cosas que yo logro después que las tengo. Sí. Incluso no sabe ni la mitad. Ahora se va a enterar de muchas cosas, de las cosas que tengo. Yo siento que cuando tuvo la cosa buena y los quise traer, ellos no quisieron. Mi hermano lo intenté sacar más de 5 veces, mi único hermano, un año mayor que yo, más de 5 veces, pero estaba enamorado de su antigua pareja y no quería venir. Y yo siento que eso fue algo que me duele. Yo se lo he dicho muchas veces a ellos, me duele porque soy fuerte y no me siento solo, pero sí me siento solo. Pues y principalmente mi mamá es la primera base. Sí. Es la primera base. Sin mi mamá, yo doy todo ahora mismo. Dime una cifra. Me dicen, ¿qué cifra tú quieres para tener a tu mamá aquí? Y yo le digo, dime la que tú quieres. Te lo juro. Y es la historia de muchas personas que de que por las circunstancias no pueden ir o los familiares no pueden venir y es ese pedacito de tu corazón que se queda en tu país. Ahí lo deja. Y por muchos logros que tengas no te vas a sentir feliz. Pedacito, yo diría un pedazote, porque en realidad es un cambio yo dejé mi corazón en Cuba completo, porque yo traje la mitad. No nada más dejas a la familia, también dejas tu historia, dejas tus costumbres, dejas lo que conociste, tu comida. Si te doy mi anécdota, yo lo dejo todo, pero yo dejé mi corazón en Cuba cuando salí y lo dividí a la mitad y lo traje por mí. Cuando le dejé la mitad a mi mamá y me quedé con la otra mitad. Ese es el... Te digo la verdad y te soy sincero. Yo ahora no puedo ir a Cuba. No puedo ir a Cuba por mis circunstancias de migración, ¿sabes? Y yo te digo la verdad. Lo único que no he hecho en muchas circunstancias, yo coger un vuelo y ir para Cuba, es mío. Si no, ya estuviera en Cuba. Con todo lo malo, con todo lo que esté. Porque aprendí una cosa en la vida. Y te la voy a compartir ahora. Y a lo mejor ya la saben, pero yo quiero compartírsela. Puedes tener muchos logros, puedes tener mucho dinero. Pero hay algo que tú no puedes recuperar y es el tiempo. Exacto. Y cada día que yo pierdo sin... Te digo mi familia, pero me baso en mi mamá. Más aún, ¿sabes? Sin tu mamá, brother, no es dinero. Bueno, sí, cuando la tienes, sí. ¿Dónde vas y pagas? Está partido. ¿Dónde vas y pagas para volver a recuperar ese tiempo? Exacto. Y te digo una cosa, vamos a decirlo lo más humildemente, yo soy una persona exitosa. Me considero una persona totalmente exitosa y más que exitosa, tengo, creo que, conocimiento para seguir siéndolo. Seguir siendo. No aquí, en cualquier país del mundo. Pero sin tu mamá, sin tu familia. Estás incompleto. Estás incompleto. Cada logro que yo tengo para mí es una base de nada. ¿Entiendes? Es como, pero si te lo estuviera aquí a ellos, fuera diferente. ¿Sabes? Fuera totalmente. Hace 2 días fue el cumpleaños de mi hijo. Si mi familia estuviera aquí, lo hubiera celebrado. Lo celebré por él, porque vieron la foto, por esto, pero hay algo que falta. ¿Entiendes? Y referente a esta boca. Nosotros los cubanos tenemos que salir de Cuba a buscar algo mejor. Por nosotros, por la familia de nosotros. Mi historia es mi mamá. La historia de, por ejemplo, ahora mismo me viene en la cabeza una prima mía, dejó su hijo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son historias fuertes, que no es fácil hacerlo. No, pues es la esencia de quién eres. Pero, por ejemplo, por el bien de ellos, porque por el bien de ellos y por el tuyo también, pero personalmente yo siempre pienso primero en ellos por mí. Tienes que salir, tienes que hacerlo. Hay que dar el paso, porque si no se sabe. Y eso es lo que has hecho, y eso te ha convertido en un emprendedor. Los bienes raíces es un negocio que todo el mundo sabemos que es un gran negocio. Todo el mundo sabemos, en nuestra cultura existe, pero a veces no entendemos los beneficios reales que existen. ¿Por qué? Porque toma un riesgo. No es nada más de decir... lo hago y ya, no, todo toma un riesgo. ¿Cuál crees que ahorita ha sido un error que te ha hecho aprender más? Ok, mira, tocaste un punto muy bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque una de mis metas es compartirle
a los latinos, está bien, pero también a mi comunidad cubana, que muchos no saben por falta de la cultura. Pues nosotros venimos, hacemos lo que hacen otros cubanos, así, y muchas veces no abrimos el campo a más. Y mucha también la ignorancia del cubano por vivir en un país cerrado. La base es la siguiente. Te voy a responder primero a la pregunta y después voy a dar lo que quiero lo que quiero compartir sobre lo que es bienes y raíces. Mira, para mí todo mi proceso fue una enseñanza. Yo no te tengo una más arriba y otra más abajo. Pero sí hay algo que sí quisiera recalcar para las personas. Para hacer una inversión en bienes y raíces, primeramente la base es saber o tener a alguien que te ayude a hacerlo bien. Por mucho que estudies, podemos coger y quemarnos estudiando, pasar el curso que sea, no vale más que una persona que te quiera ayudar. Y te lo digo porque ¿saben? Por mencionar a Cristina Lozada. Para mí, Cristina Lozada y Marta, para mí son las dos. Yo las siento como una. Para mí ellas son una. Yo las miro así, ¿sabes? Yo si una le digo, estás hoy guapa, a la otra también se lo digo, ¿sabes? Sí, también se ponen celosas. Y para mí son una, pero para mí fue lo mejor que pasó en mi carrera de bienes y raíces, por decirlo así. Porque son personas que te quieren ayudar y eso es algo que tú necesitas. Y gracias a ellas yo quiero lo mismo. Yo quiero ayudar a las personas. Hoy en día tengo varias personas que ayudan. Tengo una muchacha que estamos cerrando su flipping ahora. Se llama Jimena. Y esa muchacha trabajaba en marcha. Y hoy es inversora de bienes y raíces. Mira. Sí. ¿Sabes? Sí. Mira qué bonito. Tengo, voy a mencionar otro más allá. Tengo otro amigo mío. Le vendí su primera casa y hoy en día está haciendo un flipping también. Y es barbero, ¿sabes? Entonces, solamente quiero que tengan, le dije, una persona trabaja en marcha, otro te puso un W2 y un 1099, por llamarlo así. Y de ahí salieron a hacer un flipping. Yo le di todos los trucos, todos los tacatas que a mí me costaron dinero. Me costaron dinero, por decir así. Para yo poder saberlo, yo se los compartí a ellos, para que ellos no pasaran por lo mismo. Entonces, esa es una base. Si van a hacer una inversión en bienes y raíces, por favor, primeramente estudien. Busquen la manera de, no solamente estudiar, sino de buscar información. Pero miren a las personas, porque hay muchas personas estafando. A mí me sucedió, te digo, muy para aquí, muy para allá, mira toda la historia que te he hecho. Y a mí me sucedió, no fue tanto una estafa, pero sino fue una persona que me dijo que sabía y sabía menos que yo. Y mentalmente dije, bueno, voy a probar mi sed de salir adelante. Y brother, me hizo perder mucho dinero. Mucho dinero. Depende con los ojos que lo miren, pero para mí fue mucho dinero porque fue dinero que no tenía que haber perdido si hubiera encontrado a las personas indicadas. Pero toma un tiempo. Toma un tiempo llegar ahí. Y ese es un común denominador para toda nuestra comunidad. Sí, yo sé que tú quieres mucho influenciar a la comunidad cubana, pero en realidad es toda la comunidad porque hispana. Todos traemos esa historia de abandonar nuestro país. Esa incompatibilidad de culturas, porque llegamos aquí y tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de pensar de donde venimos, no importa de dónde sea. Y el llegar aquí, Estados Unidos es diferente que cualquier otra parte del mundo. Aquí hay oportunidades, hay bancos, hay préstamos, hay dinero disponible, pero a veces no nos sentimos con la capacidad de que podemos usarlo. Correcto, porque no sabemos. Exacto. Entonces es ahí cuando nosotros hablamos de esto. Este propósito principalmente es eso, crear un espacio donde la gente empiece a abrir un poquito más su mente. Correcto. Y empezar a decir, bueno, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la forma? Hay gente en la que puedes confiar. Hay gente en la que vale la pena invertir. Correcto. Y eso es algo que nos hace mucha falta como comunidad. Correcto. Porque vivir en cualquier país es un punto, pero la gente que vivimos en Estados Unidos como sociedad somos diferentes. Correcto. Y aquí ya no es que tú eres de aquí, tú eres de allá, todos estamos juntos, todos estamos reunidos con las mismas condiciones y es ahí donde necesitamos salir un poco más
oír un poco más testimonios como el tuyo, que son muy importantes y son reales, y que están las oportunidades ahí. Correcto. Para mí, yo estoy dispuesto, no solamente, te digo, una de las bases, porque es la que más conozco, es la comunidad cubana, porque es mi raíz, ¿sabes? Y sé lo que pasa en la comunidad cubana, ¿sabes? Y una de mis bases es dar ahí con la comunidad cubana, para que expandan. Mira, realmente no es porque es como dijiste, todos estamos en los mismos, bajo las mismas leyes, con culturas diferentes, pero todos bajo las mismas leyes, venimos todos de países haciendo lo mismo. Y sí es así, pero yo siento que Cuba un poquito más. No sé si es porque no he sentido a la comunidad mexicana, te soy sincero, o whatever. Bueno, sí, en cuanto a oportunidades. Cuba es un poquito más cerrado que otros países, y entonces venimos con esa mente así mismo. Y es una de las bases. Yo estoy dispuesto a ayudar no solo a cubanos, latino, mexicano, hondureño, el que venga, el que venga yo lo voy a ayudar y le voy a dar mi consejo y le voy a enseñar lo que sé para que haga dinero. A eso se vino a este país. A eso venimos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hacer dinero. Para mí esto es un sitio que hicieron para que todo el mundo hiciera dinero. y es que ya estamos aquí. Correcto. Ya pasamos esa travesía, algunos más fácil que otra, pero ya recorrimos eso, estamos aquí y ahora es aprovechar. Correctamente. ¿Cómo fue tu primer proyecto? La primer casa que tuvo. ¿Qué fue lo que más te dejó? ¿Qué enseñanza puedes compartir? Mira, en esa me enseñó que no cualquiera que te dice que sabe remodelar. Mira, en esa me enseñó que un flipping se tiene que proyectar para 6 meses no más, ¿sabes? Tú tienes que meter en tu cabeza que tú tienes que tener un tiempo para tu remodelar, tienes que tener un tiempo para enlistar y vender, ¿sabes? Y otro para recoger tu dinero. Esa es la base del flipping. Si te demoras más de 6 meses o vamos a decir un año, más de un año, estás teniendo pérdida, no vas a tener ganancia. El equity que tenga la propiedad ya no se lo come. No te das cuenta porque tú sabes que tienes que ir abonando mes a mes por ese préstamo que te hace el banco para poder tú desarrollarte, lógicamente. Y para mí ese primer flipping mío fue pérdida. Perdí más de $80,000 con ese perdido. No es que tuve nada, perdí más de $80,000 con ese flipping. Se me murió como un año casi en venderlo. Y la persona que me lo vendió, me vendió un número que no existía. Que es donde vuelvo a recaer en lo mismo. Si van a hacer algo, busquen a alguien que sepa que te puede ayudar, pero que sepa. Y no que te quiera vender un flipping. Yo digo que tú tienes que buscar a alguien que no tenga necesidad de venderte nada. Tienes que darte cuenta en ese pedacito. Sí. ¿Sabes? Yo tengo la necesidad de enseñarte. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Pero no tengo necesidad de venderte nada. Correcto. Y es un coma ahí bien difícil porque aquí en Estados Unidos tenemos que vender para vivir porque hay que hacerlo en el negocio que tú estés. Si estás vendiendo carros, si estás vendiendo cámaras, si estás vendiendo mesas, tú tienes que vender para que puedas. Tienes que conocer a la gente, Pero uno personalmente tiene que saber tiene que ver ese, yo pienso, ese pedacito. Hey, tú me quieres vender, no. Y me pasó. Y no, me quieres vender. Rodearte de las personas indicadas que tú sabes que te están apoyando y no van a estar solamente. Recoges su cheque y no los vuelves a mirar. Y no lo vuelves a mirar. Eso es ya no te contestan las correctamente, llamadas, y eso es una parte muy importante. Las personas que han invertido conmigo, que yo les enseñé a invertir y han invertido, he estado desde el principio hasta el fin, sin necesidad de hacerlo. ¿Sabes? Pero siempre le digo, quiero estar contigo en tu primer flipping para que aprendas a hacer tu segundo. Como debe de ser. Sí. ¿Entiendes? Y estamos juntos. Y creces tú también. Correcto, exactamente. ¿Por qué? Porque también aprendo, para que tú veas que es sencillo la cosa. Ponte que la casa que ellos obtuvieron trae alguna enseñanza. Y ahí la cogí yo. Exacto. También. Mira para que tú veas. Entonces sí gané. Porque personalmente no es ganar económicamente, sino ganar mentalmente. Si sabes hacerlo realmente, si de verdad como un médico. Exacto. Si de verdad tú sabes y entiendes el cuerpo humano, usted lo está haciendo bien. Ya tienes todo. Te pueden tirar a la India con un foco y un bisturí. Vas a hacer una operación. Porque tienes el conocimiento. Y esa es la base. Tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si no tienes ese conocimiento, no tienes nada. Estás limitado. Correctamente.